amistad, por el cuidado que siempre tenemos. El pastor les hacía una broma a ustedes respecto a cómo es que nos conocimos, pero la primera vez que yo vine, estábamos, pues vine, prediqué, algunos de ustedes, no me comer tacos con los Baena, ¿verdad? No te sientas mal, hermano, hasta él le dije bromas, ¿verdad? Y a su hermano, ¿verdad? Entonces ya mi pastor solía decir, hermano, yo todo está bien con su ministerio, pero no sea tan bromista, me decía, ¿verdad? Entonces sí tenía esa dificultad, bueno, todavía, ¿verdad? Pero de reír, de siempre estar alegre. Hoy mi esposa me pidió me dice, mándame una foto para ver cómo estás. Y le dije, pues mándame la tuya, ¿verdad? Y le mandé una de un chango, y hermano, ¿verdad? Entonces ahí se reía mi esposa, para que ustedes vean que no es un asunto de ¿cómo se dice? De fingimiento, sino hasta en la familia, ¿verdad? Lo hacemos, ¿verdad? Pero gracias hermano Díaz, gracias hermano Baena, he compartido con estos muchachos las fotocopias, ¿verdad? Gracias muchachos, Dios los bendiga, ¿verdad? La verdad es que admiro lo que el Señor está haciendo con ellos. Cuiden a esos muchachos, cuiden a esos muchachos, valórenlos, ha sido de mucha ayuda. Es que yo tenía unos gemelos en la iglesia y no les decía por su nombre, ¿verdad? Les decía las fotocopias vienen para acá, ¿verdad? Entonces, ya se imaginarán de dónde nació eso, ¿verdad? Estos muchachos llegaron a amarnos tanto que de alguna manera ayudó para eso, ¿verdad? Hermano, usted me haría un favor, necesito que usted le pregunte al pastor si tienen una imagen de lo que está imprimiendo que me pueda regalar, por favor. Una imagen, por favor. ¿Quién está roncando, la niña o la mamá? No creo que a los dos, no creo que la niña nada más, ¿verdad? Romanos capítulo 10, por favor, y les voy a pedir un favor bien grande. Póngase un momentico de ti, hermano, es increíble verte, y lo digo ahora con todo respeto, ¿verdad? Tatuado y transformado ahora, ¿verdad? No, de verdad, es una bendición. A veces llegamos a olvidar el trasfondo en que el Señor nos rescató, nos salvó, nos movió de esa situación, ¿verdad? Pero quiero que lean conmigo, por favor, solamente 2 versículos y pasamos al mensaje de la palabra de Dios el día de hoy. Romanos 10, y vamos a leer solamente el versículo 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. ¿Listos? ¿Están ahí conmigo ya, hermanos? Dice, ¿cómo pues, todos juntos, por favor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Escucha esto, la Biblia dice, como tú enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esto es Juan 17, 18. Vamos a orar, quiero hablarles el día de hoy, en una forma más de clase, ¿qué es misiones? ¿Qué es misiones? Vamos a orar, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar. Señor, he estado escuchando decir con mucha propiedad que hoy es el cierre de una etapa de conferencia, pero en realidad un nuevo ciclo de promesas, de compromisos que la Iglesia Bautista Emmanuel tomará a tiempo mormal, Señor. Señor, si tan solamente pudiéramos palpar o ver un poquito más allá de lo que a veces una ofrenda mensual puede representar, lo haríamos con el mayor de los gustos y más que eso, Señor. Señor, perdónanos porque al hablar de un cristianismo como el que describíamos en la escuela dominical, nos falta tanta madurez como para simplemente diezmar y separar lo que por gratitud yo doy a tu obra, Señor. Ahora pido, Señor, que en esta noche me des sabiduría, me des claridad en mi mente, en mis labios. Ayúdame a transmitir de manera adecuada el mensaje de tu palabra, Señor, que tu pueblo lo pueda comprender de manera sencilla. Úsame, Señor, yo no soy capaz en mis fuerzas, yo sé mis debilidades y sé que solamente es por tu gracia, Señor. Bendice este día, tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. La ofrenda misionera promesa de fe, hermanos,
a veces ha sido tan más malentendida y malinterpretada, que olvidamos que el pasaje que ustedes estaban citando de cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando no de los mismos, está hablando de la ofrenda misionera. Se lea 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 10, y usted verá que no está hablando de la forma en la que el cristiano debería de dar a la iglesia local. Está hablando de la ofrenda misionera promesa de Dios. De tal forma que cuando esos 2 capítulos, de 2 Corintios 8 y 2 Corintios 10, a 9 y 10 también, describen exactamente lo que las iglesias de Macedonia se encontraban haciendo por la obra misionera. De tal forma que cuando Pablo llega allá, y si usted ha estudiado las cartas, yo los miércoles tomaba el tiempo de enseñar libro por libro, versículo a versículo, la Biblia en nuestra iglesia, orando por el libro que debía enseñar en la iglesia, pero estuve enseñando 1 y 2 Corintios en nuestra iglesia, y les decía que con mucha facilidad a los hermanos podemos llegar a olvidar que la generosidad de la que habla 2 Corintios 9, de que cada uno dé como propuso en su corazón, no está hablando del diezmo en sí. Y en el Nuevo Testamento hasta cierto punto se guarda cierto silencio respecto al diezmo, no porque no esté aplicado al Nuevo Testamento el diezmo, sino porque los creyentes en el Nuevo Testamento lo daban por sentado. Jesús dijo que hay de vosotros escribas que diezmáis la menta, el comino y el eneldo, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y Jesús dijo en Mateo 23, esto era necesario, ¿qué, hermanos? Hacer, sin dejar, ¿qué, hermanos? De hacer aquello. El diezmo nunca debería de ser visto como una opción en la vida del miembro de la iglesia local. Ustedes saben que acorde a lo que el Antiguo Testamento dice, el diezmo para qué era utilizado en el Antiguo Testamento. ¿Quieren saber o sí saben? ¿Sí saben para qué era usado, hermanos? A ver, ayúdenme, por favor. Los voy a dejar. ¿Para qué? ¿Se utilizaba para los gastos del templo? No. ¿Saben para qué se utilizaba? Para el mantenimiento del sacerdocio levita, que se encontraba precisamente al frente ministrando, enseñando y dirigiendo al pueblo. Las ofrendas eran las que precisamente ayudaban al pueblo a sustentar el tabernáculo, que en ese tiempo era dirigido de un lado a otro en el Antiguo Testamento. De tal forma, hermanos, que los diezmos deberían de ser dados por sentado en medio de la iglesia local, que el creyente que es maduro, como decía en la escuela dominical, que ha comprendido su relación con el Señor, comprende que al menos debería de dar su diezmo a la iglesia local para el sustento de la obra. Al menos, escucha esto. Nosotros en Colombia llegamos a operar, y en la actualidad todavía, para poder operar como iglesia necesitamos casi $3,500. Eso es un dineral en pesos colombianos, y en pesos mexicanos son como 80,000 pesos, 75,000, 85,000 pesos al mes como iglesia. Ese es un gasto promedio que tenemos como iglesia para pagar rentas, servicios, salarios y todo lo que conlleva el trabajo de la iglesia local. Nuestra iglesia a temprana edad comprendió lo que a veces a nosotros como miembros antiguos se nos olvida, y es darle lo que le pertenece al Señor en nuestras vidas. Amén. Al menos el diezmo. La ofrenda misionera, por el contrario, es una ofrenda de libre voluntad. Ahí sí podemos aplicar que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es la ofrenda de libre voluntad. Es la ofrenda que los macedonios llegaron a practicar cuando la Biblia nos dice que Pablo les dijo: como en todo abundáis, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros. Pablo dijo: abundar también en esta gracia. ¿Qué era la gracia, hermanos? La gracia de dar a la obra misionera. Cuando comprendemos el amor de Dios en todas las dimensiones, escuchen por favor, no estoy yendo tan rápido porque es una sola predicación y es más tranquilo esta noche, ¿verdad?
¿Estaríamos dispuestos a hacer lo que esta mujer hizo con su vaso de alabastro y ungió los pies de nuestro Salvador? ¿Sabe lo que representaba un vaso de alabastro para una mujer de ese tipo, hermanos? Alguien llegó a decir que representaba el trabajo de un año entero en la vida de una persona. Eso es ofrenda de sacrificio, hermano. Diezmo dado a la iglesia local, pagado para el sustento, para el progreso de la obra local, pero la ofrenda es una ofrenda sacrificial, la ofrenda misionera, promesa de fe. Yo quiero que por favor piensen y oren respecto a esto. Y yo siempre he dicho a los hermanos de nuestra iglesia, si usted no está diezmando, tiene prohibido rotundamente dar a la obra misionera, porque no puede ser candil de la calle y obscuridad en su casa. Eso dice la Biblia. No dice la Biblia, ¿verdad? Pero esa es una realidad muy aplicable a la vida del cristiano en la actualidad. ¿Cómo podemos pensar que Dios va a bendecir mi ofrenda en el mundo? Piénselo. Cuando no puedo sustentar de manera directa la obra y el progreso de la obra del Señor localmente. ¿Cómo? Piénsalo. ¿Es congruente eso, hermanos? ¿Es razonable pensar de esa manera? Estoy leyendo libros de mayordomía y bueno, yo respeto lo que decía el hermano Walker respecto a finanzas y no dijo nada negativo. Pero este año, con tantos gastos médicos que yo he tenido, he estado leyendo mucho de finanzas. He leído alrededor de 4 o 5 libros de mayordomía en realidad, pero leí uno que me impactó en específico. Se llama Dinero y la sabiduría de Dios para las finanzas, algo así, no recuerdo ahorita bien el título. La sabiduría de Salomón para las finanzas, algo así, ¿verdad? Pero este escritor, en español, decía que el promedio actual de los miembros de nuestras iglesias, escuchen esto, y me quedó bien grabado esto en mi mente y corazón. En estadísticas en América, escuchen esto, no en Colombia, no en México, sino aquí, donde hay tanta abundancia de pan, ¿sí o no, hermanos? Tanta prosperidad que hasta dejamos que se pudra la comida muchas veces, ¿sí o no? Y tirando por bocanadas aquí, ¿sí o no? Váyame el término, ¿sí o no? ¿O me equivoco, hermanos? No. Miren, se dice que el miembro regular de iglesias actuales da menos del 3% de sus ingresos a la obra de sus iglesias locales. Menos del 3%. Menos del 3%, escuchen esto. Y estoy tomando el tiempo para enseñarles eso porque creo que no podríamos hablar de impactar al mundo con el Evangelio cuando a veces aquí estamos tratando de hacer que la obra progrese con las uñas. Espero que no suceda eso, ¿verdad, hermanos? Que ustedes sean fieles. Y que no haya dificultad para progresar y avanzar a través de la obra del Señor. Yo entiendo que a veces hay miembros de nuestras iglesias que, espero que aquí no, en Colombia sí, ¿verdad? De nuestra iglesia sí. Yo recuerdo haber tenido una miembra junto con su esposo, Ricachón, que un día se molestaron en nuestra iglesia y dijeron algo como esto. El día que nosotros nos vayamos, dijo esto, el pastor Murillo sabrá lo que es quedarse sin nuestros recursos y verá, escuchen esto, cómo le va a hacer para sustentar tantas cosas que tienen ahí en la iglesia. Ese día llegó, se fueron de nuestra iglesia. ¿Nos dolió? Sí, porque a quién le gusta ¿a qué pastor le gusta que gente se vaya? Al menos de que uno diga, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Pero no, tampoco eso. Le tengo una noticia, hermanos. Dios siguió cuidando fielmente de la iglesia. Gloria a Dios. Cuidando fielmente de la iglesia. La iglesia no es de Gregorio Murillo ni del pastor Noel Díaz. Es la iglesia del Señor. Amén. Pero a veces el medio que Dios tiene para sustentarles a usted y yo. Al menos con la 10ª parte. Yo quiero que usted grabe bien eso en su mente y corazón y separe, que no divida. Escúchame bien. Separe que el 10% es dado para el sustento de la obra del Señor localmente y que a partir de eso yo puedo dar con liberalidad y generosidad a la obra misionera. La pregunta que quiero
ahora sí, eso es gratis, no se los voy a cobrar, ¿verdad? El pastor dice que cobro, pero no cobro nada, ¿verdad? Y a veces ni me pagan también, ¿verdad? Pero quiero responderles a ustedes la pregunta que generó mi mensaje. ¿Qué es misiones? ¿Qué es misiones? Déjenme decirles el día de hoy que misiones, en términos bien prácticos, nada más es Cristo. En Él encontramos toda clase de misiones a través de los 4 evangelios, porque Cristo es misiones. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es misiones? Misiones es Cristo, hermanos. Cristo es misiones. Debe decirle que la base para la obra misionera la encontramos en el pasaje que acabamos de leer o de recitar el día de hoy. Escuche esto. Cristo fue el primer misionero internacional y podríamos catalogarlo hasta intergaláctico, porque dejó su hogar celestial, se humanó y vino para pagar por sus pecados y los míos. Cristo fue un misionero nacional porque le predicó a los suyos, a los judíos. Cristo fue un misionero al hogar cuando llegó a la casa de Lázaro. Cristo fue un misionero a las ciudades cuando predicó a los de Samaria. Cristo fue un misionero a los pobres cuando predicó a las multitudes que no tenían pastor. Cristo fue un misionero, escúchenme bien, a los ricos cuando le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja porque la salvación ha llegado hoy a tu casa por cuanto también este es hijo de Abraham. Predicó a los ricos. Cristo fue un misionero a los hospitales porque sanó leprosos, dio la vista a los ciegos, levantó paralíticos, le dio la vista a la suegra de Pedro y ahí sanó a la suegra de Pedro y ahí se equivocó, ¿verdad? Pero no era cierto, ¿verdad? Sanó a la suegra de Pedro también. Cristo fue un misionero, escúchenme bien, hasta el punto de llegar a la cruz y aún sufriendo por nosotros en la cruz ganó a un ladrón. Era un misionero por excelencia. Cristo fue un misionero al morir y resucitar. Y su último mandato en la tierra exactamente fue y seguirá siendo hacer discípulos a todas las naciones. Misiones es Cristo y Cristo es misiones. Y en un sentido muy real, mire, todavía con el creyente sigue siendo un misionero al estar sentado a la diestra del Padre, todavía intercediendo por usted y por mí. ¿Cristo es misiones? Amén. Definitivamente. Y misiones es Cristo. Este principio, hermanos, de misiones está basado en el amor. Escúchenme bien. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Alguien dijo que para describir el amor de Dios se trataron de usar poetas, escritores de magna capacidad para describir con versos el amor de Dios. Y alguien dijo una vez nada más esto: el amor de Dios es de tal manera, de tal magnitud, de tal dimensión. Usted no puede decir que ama a Dios y no da su diezmo, y no está dispuesto a dar con sacrificio a la obra misionera. Debemos llamar las almas como la Biblia nos dice en la parábola del buen samaritano. No tenemos tiempo de ir allá, pero mire, todos sabemos que un hombre había caído en manos de ladrones, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que, por cierto, yo no había pasado por, ahorita que venía el GPS, me mandó por donde está un parque y está lleno de indigentes. Yo estoy sorprendido que Pomona tenga indigentes. Sorprendido, literalmente sorprendido. Verlo en Bogotá es natural, hasta común. Pero verlo aquí en California es tremendo, y vi muchos hispanos, por cierto. Y solo que algunos de ustedes están pensando en qué van a hacer con ellos, ¿verdad? Pero ese principio de misiones está basado en el amor. La Biblia nos dice que al simplemente Jesús relatar y contar la historia de Lucas capítulo 10, la Biblia nos dice que este hombre cayó en manos de ladrones. Salud. Y no está mi mensaje de decir salud, pero salud, ¿verdad? Ya que me interrumpió, ¿verdad? Y fíjense bien, me siento más cómodo esta tarde, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Cayó en manos de ladrones y la Biblia nos dice que lo dejaron medio muerto. Es interesante porque la Biblia nos dice que esa historia la generó cuando el hombre preguntó: ¿y quién es? ¿Quién es quién? Mi prójimo.
mi prójimo. Y se contesta con la declaración de que pasó un sacerdote, lo vio, y la Biblia nos dice que ¿qué hizo el sacerdote, hermanos? Pasó de largo, dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice la Biblia que pasó un levita. ¿Conocían la ley, hermanos? ¿Conocían que debían de tener misericordia, hermanos? Sí. ¿Tuvieron alguna de estas virtudes que aún la ley señalaba en la vida de una persona? No, de ninguna manera, hermanos, pero la Biblia nos dice que iba pasando un samaritano. Y la Biblia nos dice que viéndole, mire, fue movido a misericordia. Hermanos, la Biblia nos dice que al ser movido a misericordia, le lavó las heridas, se las curó, lo subió en su caballo, lo llevó al mesón. ¿Qué tipo de Cristo ha sido, hermanos amados? ¿Cómo nos lavó, nos limpió, nos tomó en sus brazos, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo y ha prometido venir por usted y por mí, hermanos amados? Si eso no es amor, yo no sé qué es amor, hermanos amados. Amén. Misiones es Cristo y Cristo es misiones, pero está basado en el amor. Es interesante porque no puede hablarme usted de amor cuando no estamos dispuestos a hacer un sacrificio mayor por nuestro Señor. Pero está basado en el amor, pero también está basado y motivado por la misión. La Biblia dice que viéndole fue movido a misericordia. Déjeme preguntarle esta noche, usted puede ver que esas banderas, como le dije en la mañana, representan vidas, millones de personas que jamás han escuchado el nombre de Cristo mencionar. Nuestro problema es que tenemos una visión muy corta, una visión similar a la del sacerdote y a la del levita. Y si somos bien honestos delante del Señor, nos hemos acostumbrado tanto a la vida en abundancia que dejamos de pensar en otros. No me diga que no es verdad que está cómodo usted, que está lleno usted, que está saciado usted. ¿Y los demás? ¿Y los perdidos? Está basado en el amor. Está basada en la visión. Y el resultado de tener una visión corta, hermanos, es que a veces somos ególatras. Una visión sin tomar en consideración a otros. Yo les pregunto en esta noche, ¿qué acaso la meta de nuestra salvación es esa? Que otros conozcan de Cristo Jesús. Que otros sepan del amor de Dios. ¿No es esa la meta, hermano? Amén. Si la vida cristiana es venir y sentarse y escuchar un mensaje, y es todo, yo no quiero ese cristianismo, la verdad. Yo no quiero ese cristianismo, la verdad. Una bodega espiritual, algunas más grandes que otras, por cierto, ¿verdad? Pero yo no quiero ser una bodega. Yo quiero que otros conozcan de Cristo. Amén. A través de nosotros. Les conté a ustedes que perdí mi vuelo para ir a una conferencia de misiones en Baltimore. ¿Sí les conté a ustedes esta historia? No se la conté a la esposa del pastor. El mes antepasado estaba yendo a predicar de Guadalajara a Baltimore. Y mi vuelo era por Atlanta, pero como vivo en donde se regresa el viento, ahí en Guadalajara, Tesistán se llama ese lugar, hasta el aeropuerto, sin tráfico es 1 hora y 20 minutos más o menos al aeropuerto de Guadalajara. Ese día me sucedió de todo desde la madrugada. Llegué 1 hora antes, intencionalmente Aeroméxico cerró el vuelo. La culpa es de Aeroméxico, no mía, ¿verdad? Pero es la culpa de ellos. Siempre uno cuando tiene la culpa hay de más, ¿verdad? Cambiaron mi vuelo, cambié mi vuelo para conectar ya no por Atlanta, sino por Houston, por Dallas, perdón. La historia larga corta es que delante de mí había un hombre bajito, mono, güero, diríamos, ¿verdad? Güerito. Tenía un parche en su ojo y una cirugía que abarcaba de mitad de cerebro. Era notorio. Hallinger se llama él. Algo que me llamó la atención es que llevaba una maleta de mano y al frente tenía un sticker de los Pumas. Yo dije, ¿cómo alguien puede traer un sticker de los Pumas? De las Chivas todavía, pero de los Pumas. No puede ser eso, ¿verdad? Los Pumas son como el Santo Niño de Atocha. La gente le tiene mucha fe, pero nunca hace nada por ellos, ¿verdad? Y le dije yo a Hollinger esto, le dije, Hollinger, oiga Hollinger, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Habla español? Le pregunté en inglés, medio jugo, ¿verdad? Le dije, ¿habla español? Me dijo, sí, soy profesor de filosofía y letras en la Ciudad de México. Y dije, rayos, ¿para qué pregunté?
¿verdad? Filosofía y letras. Le hice la broma de que son como el Santo Niño de Atocha. Y me dijo que era profesor de filosofía y letras y surgió la pregunta de qué era yo. Pues yo soy misionero en Colombia, vivo allá. Comenzamos a hablar de corte anglicano el hombre, ¿verdad? 75% de la población en Noruega es noruego, no era gringo, era noruego. Anglicanos. Y la verdad es que me puso un poquito nervioso. Profesor, europeo, anglicano, y no solamente eso, bajito y tranquilo, y con el único ojo que le funcionaba mirándome fijamente. ¿Sabe? Siempre he comprendido que el mensaje es el que tiene el poder y no uno, ¿no? Es la verdad. Amén. Le di el evangelio. Dos personajes antes de nosotros, antes de llegar a la migración, estaba nervioso, tenía que encontrar la manera de que no me deportaran. El Señor, si lo gano, líbrame de que no me deporten. Le dije yo, necesitas recibir al Señor, ¿te gustaría recibir al Señor en tu corazón? Me dijo, claro que sí, quiero aceptarlo con todo mi corazón. Es interesante esto, porque escuchen esto, por favor. Si me lo permiten, se los quiero compartir. Origer me dijo que cuando yo le estaba compartiendo el evangelio, su alma estaba ardiendo. Duró 3 meses en coma de un accidente de auto. Dicen que no entienden cómo se levantó, novia mexicana, yendo hacia México él, yo viniendo hacia acá, y nos encontramos en un aeropuerto. Y lo que hizo que cruzáramos palabras fue precisamente el evangelio. El problema es que nuestra vista está conquistada por los afanes. Déjeme preguntarle algo. ¿Cuándo fue la última vez que usted testificó? Que usted habló de su fe. Se lo vuelvo a decir, si ser cristiano es venir, sentarse y escuchar un mensaje, es lo que es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Yo no lo quiero. No sé usted. Yo no quiero algo cómodo en mi vida. Yo quiero que mi vida valga por el Señor, si en alguna medida vale algo. Y sí lo vale, como cualquiera de ustedes. Pero a veces nuestra visión es ególatra. Una visión sin tomar la consideración de otros. Hermanos, Jesús dijo, alzad a vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos y listos para las misiones. La base de misiones es Cristo y Cristo es misiones. Segundo, vayan conmigo a Romanos capítulo 10, vamos rapidito. Estamos en Romanos capítulo 10, versículo 13, y ahí es el pasaje que comenzó nuestro mensaje, la base de nuestro mensaje está basada en estas dos porciones de la Biblia. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será que, hermanos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Son preguntas retóricas, ¿sí saben por qué, verdad? Mire, invocan cuando ¿qué? Cuando crean. ¿Creen cuando qué, hermanos? Cuando escuchan. Preguntas retóricas, no necesitan respuesta. ¿Escuchan? Cuando alguien, ¿qué, hermanos? Les predica. Y predican cuando ¿qué, hermanos? ¿Cuando son qué? Enviado. ¿Sabía usted que la palabra enviado significa enviar con sustancia? ¿Con recursos? ¿Con economía? ¿Con lana, plata, dinero, money, como le quiera decir? Entonces podríamos decir el día de hoy, hermanos, miren, que la base de la obra misionera, o qué es misiones, la encontramos en Cristo, que Cristo es misiones y misiones es Cristo, pero también las personas que están involucradas somos todos, hermanos. Piense, por favor, y ojalá retumben en sus mentes y corazones las palabras del Señor a través del apóstol Pablo diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Miren los que somos enviados. Los que somos enviados, escuchen esto, no solamente somos los misioneros,
Son las iglesias y los miembros también, hermanos. Amén. Amén. Escúchame bien. Los que reciben el mensaje es de parte del misionero. Los que oyen son los que creen, ¿sí o no? Es lo que está diciendo Pablo aquí. Es imposible obedecer el mandato de Marcos 16:15. Escúcheme bien. Y de Mateo 28:19. Y de Lucas 24:47. Y de Juan 20:21. Y de Hechos 1:8. Porque son los 5 pasajes magnos de la obra misionera. Escúchenme bien. Sin que nosotros comprendamos que si no hay misioneros, si no hay iglesias que realmente quieran sustentar con seriedad la obra misionera en oración y económicamente, hemos fracasado en la razón de ser de la iglesia local. Le recomiendo los libros de Oswald Smith, están en inglés. Oswald Smith fue el pastor de la iglesia del pueblo en Toronto, Canadá. Se dice que todos los recursos que entraban a esa iglesia local, yo tengo 3 libros de Una pasión por las almas, El hombre que Dios utiliza y uno más. Pero Oswald Smith solía decir lo que yo citaba en la mañana: no es justo que haya tantas personas que han escuchado tantas veces, cuando hay tantos que no lo han escuchado ni una sola vez. Hasta la actualidad, escúchenme bien, la iglesia del pueblo no tiene piso y no tiene las comodidades que ustedes tienen. ¿Saben por qué? Porque la mentalidad de esa iglesia es todavía misiones. Pero escuche esto, él dijo esto: hablamos mucho de la segunda venida de Cristo, cuando lamentablemente la mitad del mundo ni siquiera ha escuchado todavía de la primera venida de Cristo Jesús. Eso fue de Oswald Smith. Escuche esto: la misión de la iglesia es misiones, lo dijo él. Cualquier iglesia que no toma en serio cumplir la gran comisión ha renunciado al derecho bíblico de ser llamada iglesia. Nos hemos convertido en un club, en lo que sea, menos en la razón de ser por la cual Cristo nos dejó. Escuche esto: una sola vida puede ser tan valiosa para los propósitos de Dios que no se le puede poner precio. Y tu vida puede ser esa vida. Esto vino de Oswald Chambers. Hay redes, hay pescadores, pero faltan pescadores. Esto lo dijo Roberto Durán. Si la iglesia está en Cristo, se involucrará en las misiones, entonces su entera existencia tendrá un carácter misionero. Escuche esto: su conducta, al igual que sus palabras, convencerán a los incrédulos y silenciará su ignorancia y necedad. Eso lo dijo David Bosch. Escuche esto: no es nuestra elección llevar o no el evangelio, es nuestra muerte si no lo hacemos como iglesia local. Así es. Peter Taylor lo dijo. ¿Dijiste que no ha sido llamado? ¿Dijiste que no ha sido llamado? Más bien es que tú no has escuchado el llamado. Pon tu oído atento a la Biblia, dice este escritor, y escucha a Dios diciéndote que saques a los pecadores del fuego eterno. Pon tu oído atento al corazón abrumado y agonizante de la humanidad y escucha la petición que lanzan de ayuda. Ve y párate a las puertas del infierno y escucha a los condenados que le piden que vayan a la casa de sus padres a advertir a sus hermanas y hermanos, a sus siervas y a sus amos, para que no vengan a este lugar de tormento. Y ya que lo hagas, dijo este escritor, mira a Cristo cara a cara, quien en su misericordia has profesado obedecer, y dile si unirás tu corazón, tu alma y cuerpo y circunstancias en la marcha de publicar su mensaje al mundo entero. Eso lo dijo el fundador del Ejército de Salvación, William Ward. No sé si lo dije bien. Si no hay nada de eso en una conferencia de misiones, ¿para qué tanto lío? ¿Para qué tantas actividades y tanto desgaste como el que tuvieron ustedes, ¿sí o no, hermanos amados? Si no somos movidos a hacer algo mayor, escúchenme bien. ¿De qué valió que estuvieran 3, 4 días enteros cocinando algunos de ustedes? ¿De qué valió? Piénsenlo. ¿De qué valió? No, hombre, me quedó re bonito mi stand. Me gustó mucho lo que dijo la esposa del pastor y me hizo una pregunta que me hizo a mí reflexionar. ¿Qué me dijo? No sé, tan buena estuvo la pregunta que se me olvidó. Pero sufro de Alzheimer a temprana edad, ¿verdad? ¿Qué me dijo, hermana? Sí.
Le dije, hermana, mi único cantón está en Colombia, le dije yo, ¿verdad? Pero le dije, si no puedo ir, estoy dispuesto a orar y a hablar para que el mismo vaya en mi lugar. Si no tiene ese objetivo todo esto, hermano, nada de esto tiene ningún propósito como iglesia local. Así es. Misiones es Cristo. Cristo es misiones. Pero definitivamente los involucrados en misiones es el misionero, la iglesia y el campo. Tercera y última verdad. Quiero aquí ser un poquito más práctico. Ya terminé. El programa de la obra misionera. ¿Cuál es el programa de la obra misionera? Todos conocemos el pasaje supremo de la Gran Comisión, ¿sí? Recítalo conmigo si lo sabe. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dijimos que misiones es Cristo. Cristo es misiones. Los involucrados son la iglesia, la gente de la iglesia y los misioneros. Pero ahora vamos a ver el programa de la obra misionera. Miren, el programa de misiones está escrito muy claro en estos pasajes. Lo citaba ayer el pastor Walker. Hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermanos? Un seguidor. Antes de que pueda una persona seguir a alguien, primero tiene que conocerla, ¿sí o no? Así que el primer paso sería ganarlos a Cristo. Por eso Pablo dijo en Romanos 10:1, hermanos míos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Todos conocemos la historia del atalaya y en el libro de Ezequiel, ¿sí o no? ¿Qué responsabilidad tenía el atalaya? ¿Venían los enemigos? Él estaba situado en una parte alta. Tenía la responsabilidad de hacer sonar la trompeta con anticipación, anunciando que enemigos vendrían. Y si no lo hacía, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Su sangre era demandada en sus manos. Cuando ganamos almas, lo que estamos haciendo es tocar la trompeta de las buenas nuevas. Amén. Si lo hacemos por medio de misioneros, escúchenme bien, lo llamamos misiones. Si lo hacemos por medio del ministerio de la iglesia local, ¿sabe cómo le llamamos? Evangelismo personal o ganar almas. Así es. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Eso es bíblico, ¿sí o no, hermanos? Ahora, escúchenme por favor. Hacer discípulos. Número 2, bautizándolos. Bautizándolos. El primer paso de un discípulo es someterse a un bautismo bíblico. ¿Cuál es el bautismo bíblico? ¿En el nombre de Jesús? No. Es la autoridad que Jesús dejó. ¿Cuál es la autoridad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, andemos en vida nueva. Romanos 6, 3 y 4 y hasta 5, creo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí es. El bautismo no quita pecados, pero es un ejemplo del Evangelio, de nuestra identificación con Él, en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué es misiones entonces? Dijimos, Cristo es misiones. Misiones es Cristo. Nosotros somos los que estamos involucrados con la iglesia y con los misioneros. Por cierto, hermanos, déjenme decir algo aquí bien importante. No se hace de forma directa con el misionero. Se hace a través de la iglesia local. ¿Sí me explico? Amén. ¿Por qué por la iglesia local, pastor? Si es mi dinero. Porque Cristo murió por la iglesia, hermanos. Amén. Así de sencillo, ¿verdad? Ahora, el programa es hacer los discípulos, bautizarles. ¿Y qué dice, hermanos? Enseñarles. Enseñarles. Hay que enseñar a los recién convertidos y bautizados a que sigan haciendo lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué? Ganar almas, ofrendar a la obra misionera y seguir las enseñanzas de Cristo Jesús. Misiones es entonces Cristo Jesús, siendo predicado por medio de los misioneros que sostenemos o sostendremos en otras partes del mundo. La pregunta en esta tarde que yo quiero terminar haciendo es: ¿te ha llamado Dios a ser un siervo de Él o sierva de Él? Si la respuesta es sí, entonces prepárese para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Y si la respuesta es no, escúchenme bien, entonces
ayude a los que ya fueron llamados para que lleguen a través de nuestros recursos en la obra misionera. Amén. Sobreabunde, por favor, en esta gracia. Qué fácil es tomar un compromiso y dejarlo de lado, ¿sí o no? Sí. Antes de que yo saliera de Colombia en abril, estuve enseñando enero, febrero y parte de marzo sobre misiones, mayordomía y misiones en la iglesia. Yo decía a los hermanos, a veces tomamos tan a la ligera el sostener la obra del Señor localmente y mundialmente, que lo tomamos con tanta liberalidad que lo primero que cortamos cuando tenemos una necesidad es el apoyo a la iglesia local y a la obra misionera, ¿sí o no? Así es. Pero déjeme decirle algo. ¿Por qué no tratan casi de la misma manera al servicio de luz, al servicio del gas, al servicio del agua? ¿Por qué? No, pastor, usted está loco. Si lo hago me lo cortan y me cobran la reconexión. ¿Qué es lo que hacemos por mi Señor vale menos? Por su Señor vale mucho más, hermano. Amén. Y merece que lo hagamos con excelencia. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. ¿Quién es su rostro? Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este privilegio. Hemos tenido 3 días preciosos. Hemos tenido compañerismo. Hemos disfrutado de estos instantes tan preciosos y del sacrificio que los hermanos hicieron aquí al preparar alimentos y atender a otros. Y pudo ver una alegría, un gozo en medio de todo esto, Señor. Pero nada de eso tendría sentido, Señor, si no invertimos, si no hacemos una promesa de fe, Señor, si no damos a la obra misionera, si no vamos a la obra misionera, si no oramos por la obra misionera. Señor, qué bueno saber que tú eres el ejemplo misionero por excelencia. Dejaste tu trono, tu gloria, emanaste. Tu palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Señor, gracias por ser ese misionero. Así con rostro inclinado y ojos cerrados. ¿Cuántos en esta noche podrían decir, pastor, hermano Murillo? Mientras usted estaba predicando de la obra misionera, creo, número 1, que debo de tomar con seriedad mi responsabilidad con la iglesia local. Debo de diezmar. Pero he estado orando también y quiero pedirle perdón al Señor porque no estoy diezmando. Voy a comenzar con eso y voy a comenzar dando al menos un mínimo a la obra misionera. Ahora, por favor, el Señor me ha dado. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Cuántos podrán decir, pastor? Ya estoy dando mi diezmo. Ya estoy dando mi ofrenda misionera. Quiero incrementar mi ofrenda misionera. Por eso, así, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Puedo bajar su mano, hermano. Gracias. Si el Señor le ha hablado a usted a través de la palabra de Dios, yo le pido en el nombre de Cristo, no se quede en su lugar. Venga, venga y selle ese compromiso que usted ha hecho con su Señor. Venga al altar. Cuando uno viene al altar, le está diciendo al Señor, me hablaste, tu palabra fue clara, ahora quiero sellar esa promesa en el altar de Dios, diciéndote, Señor, voy a cumplirlo, voy a hacerlo, Señor. Vamos, pastor, vamos. Quiero venir.